mis amigos? Andrew Álvarez acá hoy martes 7 de abril del año 2020, Pensando en Voz Alta. Ahora hacemos más tarde, antes lo hacíamos por la tarde, pero bueno, aprovechamos el tiempito que nos queda acá, aquí desde nuestro hogar, desde el automóvil, acá sentado, por lo menos aquí pues no tenemos tanto efecto exterior de sonido como tantas veces mencionamos así. Un saludo a todos, espero que estén todos a salvo, que estén todos en sus hogares, que estén refugiados y que pues, sigan continuando, ¿no?, en el uso de las reglas de salubridad, ¿no?, de limpieza y sobre todo de aislamiento físico, evitando el contacto. Bueno, yo me acuerdo cuando aquí tenemos de nuevo problemas con la señal. Yo espero que la señal se mantenga. Por alguna razón estos son los momentos en que la semana en que la señal es malísima, pero yo voy a tratar, no, por lo menos de posar algo de lo que tengo acá para ustedes. Antes de entrar en materia directamente con la cuestión de coronavirus, que es la noticia global, no la noticia internacional, no hay otra que en estos momentos pues, pueda desplazar esa, a no ser que suceda algo aún más grande. Es importante que sepamos que precisamente ayer se estuvo discutiendo y se estuvieron publicando las temperaturas globales, es decir, las temperaturas del planeta Tierra, y el mes de enero del 2020 es el más caliente en la historia desde que se toman este tipo de mediciones de temperatura. Este mes, el mes pasado, marzo, y el mes de febrero, pues también estuvieron cerca del récord histórico precisamente de calor. Así que, inclusive, aún parando la industria, como ha sucedido en estos momentos, ¿no?, donde pues ha habido una suspensión de gran parte de la industria pesada a nivel mundial, de la que contamina la atmósfera, ¿no?, y el uso de automóviles con el monóxido y dióxido de carbono y todo lo que siempre hemos producido los seres humanos con la quema de combustibles fósiles. Aunque ha habido una reducción significativa en todo el planeta sigue calentándose. Hemos hablado anteriormente, y se lo adelanto, de que esto lamentablemente no tenía vuelta atrás, es decir, llegamos al point of no return, al punto de no retorno, y definitivamente pues el planeta ya está en proceso automático de calentarse. Va a seguir calentando, se va a seguir liberando metano, según se descongelan el permafrost y los polos, según siguen en su efecto de descongelamiento también, y sabemos por las notas científicas que acaban de ser también publicadas durante el principio de esta semana, que inclusive el hueco de la capa de ozono ha aumentado de tamaño, no solamente en el polo sur, sino en el polo norte también, el Ártico. Así que hay situaciones que son impactantes a nivel ambiental y la cuestión de cambio climático no le resta a todo esto. Sepa usted, y vuelvo a señalar por enésima vez, que la relación del coronavirus con el cambio climático, con la destrucción de los ecosistemas, es una realidad. Y máximo en estos momentos donde diferentes institutos de investigación, universidades de reconocimiento, bueno, centros para investigaciones directamente de virología y otros eventos relacionados con patógenos ya han determinado que el esqueleto genético del COVID-19 no tiene que ver absolutamente nada con la manipulación de laboratorio. Hay gente que sigue creyendo esta teoría de conspiración sin ningún fundamento científico. Veo personas que están publicando patentes de coronavirus, y sepa usted que patentes de coronavirus se tienen desde hace décadas porque se investigan. Esto lo he explicado hasta la saciedad. Es interesante ver cómo hay personas que siguen desinformando adrede a los demás, y como otras personas pues, que no conocen sobre la materia se desinforman y replican esta información a los demás, igual que el virus. O sea, hacen el mismo daño que el virus llevando mala información a los demás, y la gente pues no sabe realmente qué creer o qué no creer. Bueno, además de eso, ¿no?, también pues hay que reconocer que existe pues una gran duda sobre lo que los gobiernos nos dicen, y eso es cierto, ¿no? La gente pues con suspicacia mira las declaraciones oficiales de los gobernantes, porque siempre, como digo yo, entre una cosa y la otra, entre líneas, pues nos cuelan algo, y es lamentable que no exista esa confianza, porque la experiencia histórica es que los gobiernos no son nuestros amigos. De alguna forma o manera ellos quieren permanecer en el poder, quieren prevalecer por conveniencia misma del sistema, no ni siquiera por los ciudadanos. Vea usted cualquiera de los modelos políticos del mundo, puede ver el de China, puede ver el de Vietnam, vea el de Cuba, vea cualquiera, vea inclusive el nuestro local y todos los demás, y se da cuenta usted que lo que se quiere siempre es mantener el poder. No es el dinero, no es la riqueza, es el poder. El poder da todo eso viene por añadidura. Pues bien, importante señalar un par de cosas que yo creo que debemos pues, conversar brevemente antes de entrar nuevamente, como he dicho hace un momento, en la situación del coronavirus a nivel internacional. La situación de Venezuela sigue obviamente fuerte. El presidente Nicolás Maduro, no reconocido por los Estados Unidos ni por los países de Latinoamérica, pero bueno, fue el que ganó en las urnas y todavía está en el poder allá en Venezuela, aunque Juan Guaidó esté por ahí haciendo su campaña y moviéndose para arriba abajo en Venezuela. Usted sabe muy bien que todavía sigue teniendo, ¿no?, de facto el poder en Venezuela. Él ordenó este fin de semana que las unidades de artillería, las unidades de combate del ejército
bolivarianos, el ejército venezolano, pues se pusiesen en posiciones estratégicas en todo el país. Lamentablemente para él no ha habido este movimiento militar. Parece que los generales en Venezuela han decidido no acatar más órdenes directas de Maduro. Claro que hay un sector de ellos que está con él, lo que llaman mucho el cartel de los soles, ¿no? Y este cartel de los soles relacionado con el tráfico de drogas, inclusive conectados con Cuba, conectados con otros países de la región, Guatemala, etcétera, cuando se transporta cartel hacia droga hacia México, hacia los carteles mexicanos o hacia la frontera de los Estados Unidos. Y todo esto pues se ha discutido por muchísimos años. La DEA tiene información sobre esto, el FBI tiene información sobre esto, la inteligencia estadounidense ha manejado este material. En Cuba se conoce muy bien. El G2 cubano sabe muy bien lo que hay y ha estado en alguna forma u otra involucrado en esta situación. Así que es una cosa compleja. Pero en estos momentos, tal vez como un disuasivo para Venezuela, tal vez como una amenaza para Maduro, tal vez para una posible operación militar, vaya usted a saber realmente, o tal vez sí, como se ha dicho, para evitar que continúe el tráfico de drogas, pues usted sabe que desde la pasada semana las unidades navales norteamericanas, tanto de la Marina como del Coast Guard, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, como también batallones de la Infantería Marina fueron ubicados en toda esa región del Caribe, tanto del Pacífico como acá en el Caribe nuestro, del Mar Caribe, en esa región de acá y en países cercanos para una operación de movimiento rápido, es decir, de dominio rápido si fuera necesario intervenir con Venezuela. Eso está pasando ahora mientras el coronavirus sigue azotando a Estados Unidos, aquí en Puerto Rico y en el resto del mundo. Mientras unas cosas suceden, por debajo de la mesa pasan otras. Y esta es una noticia conocida y se nos dio la justificación, que es obviamente tratando, ¿no?, de evitar el transporte de drogas en avionetas o aviones desde Venezuela. Inclusive Venezuela precisamente derribó un avión que venía, supuestamente una avioneta que venía de Colombia, y la Fuerza Aérea venezolana la derribó hoy sobre su territorio. Así que no está muy claro si es que derribaron a la competencia para que no pase la droga por arriba de Venezuela, o si realmente Venezuela no está involucrado como tantos dicen y esto es parte de la fabricación. Recuerde usted la experiencia como con Panamá, como he dicho anteriormente, ¿no?, con Noriega en Panamá, Carrepiña, como le decían, y obviamente la intervención del Ejército y la Marina de los Estados Unidos en Venezuela y el golpe que se dio allá contra el gobierno y el arresto de este personaje que ya usted sabe, dejó una página muy oscura de la historia de Panamá escrita y de los Estados Unidos también, porque fue un colaborador de la CIA por más de 2 décadas, y esto es importante que lo sepamos. Un poco de agua porque usted sabe que empieza a patinar la garganta. Eso lo quería adelantar porque es importante, y en adición a todo esto también quería señalar algo de estas teorías que surgen de conspiración, como la cuestión del 5G y las radiofrecuencias que pueden afectarlo alegadamente, según algunos grupos, están relacionadas, ¿no?, con el brote de coronavirus. Bueno, estas son hipótesis que han tenido por muchos años. Esto no es nuevo y no tiene que ver directamente con el 5G. Yo recuerdo inclusive en la época del doctor Ralph Sierra aquí en Puerto Rico, el padre del biomagnetismo acá en Puerto Rico, inclusive en los Estados Unidos, que él hablaba precisamente de la contaminación electromagnética, incluso desde la época de Nicolás Tesla, y cómo estos efectos podían obviamente rebotar contra la ionosfera y cambiar la frecuencia de la Tierra, lo que se llama en megahertz, cómo podía cambiar esto. Y de esto se ha experimentado muchísimo, inclusive hay gente que ha hablado por muchos años del proyecto HARP y de otros asuntos relacionados con este tipo de pruebas ionosféricas, inclusive telescopio agresivo, que es un calentador ionosférico. Todo esto se ha discutido, muchas veces se le da el ángulo de la conspiración, del gobierno secreto, del proyecto que nadie debe saber, que es top secret, etc. Pero se han planteado un sinnúmero de hipótesis, desde la época, del principio del siglo XX, de 1918, con la radiofrecuencia, la radio cuando salió obviamente a cubrir el mundo, de ahí en adelante, y la pandemia o la llamada influenza española, luego el uso de los radares y otras epidemias que surgieron en ese tiempo, luego el 5G, antes de esos satélites. Bueno, ha habido una correlación que se ha tratado de hacer de este tipo de frecuencias electromagnéticas y su embate contra la ionosfera y con la carga eléctrica del planeta, ¿no?, el campo geoeléctrico del planeta. Algunos postulan, y lo estoy diciendo la hipótesis, no es que yo crea en eso, vamos a hacer la salvedad. Simple y llanamente quiero que esté claro el punto para luego ver qué es lo que debate esta posición. Simple y llanamente, algunos dicen que estas frecuencias pueden alterar definitivamente el cuerpo humano y que pueden poner más susceptible el sistema inmunológico a que pueda ser afectado y que pueda bajar sus defensas y que virus o bacterias o cualquier otro tipo de patógeno pueda atacar nuestro cuerpo y nos podamos enfermar, porque estar expuesto a esta radiación baja el sistema inmunológico. La realidad, la verdad, lo que no es un mito, claro, exposición a frecuencias de radio sí puede traer problemas obviamente
en los glóbulos rojos, en la sangre y en nuestro sistema. Por ejemplo, la radiación ionizada es sumamente fatal y letal y afecta inclusive las conexiones moleculares en nuestras células. Eso se está probado, obviamente, y puede afectar y crear mutaciones en el ADN. Estar expuesto, por ejemplo, a frecuencias de radar. Estar expuesto, por ejemplo, a radiactividad, radiación, energía radiológica, que produce obviamente cobalto, uranio, cualquiera de esos. Eso se conoce y se sabe definitivamente sus efectos. Hay cosas que se discuten, como obviamente el efecto de los celulares en la mente humana, en el cerebro humano, en el cuerpo humano, y ha habido un sinnúmero de estudios inconclusos. Inconclusos, ¿por qué? Porque no se ha podido probar total y completamente que pueden ser obviamente letales o pueden ser detrimentales a la salud humana. Hay unas sospechas. Y claro, partiendo de las sospechas y de las incongruencias que hay en las investigaciones que se han hecho sobre el uso de celulares o otro tipo de equipos que puedan emanar energía o irradiar energía en el medio ambiente, inclusive hasta los microondas, pues muchísima gente ha tratado, ¿no?, de explicarle que esta es la razón por la cual se dan tantas enfermedades, inclusive cáncer y muchas cosas más. La evidencia científica, bueno, la evidencia científica es incompleta, o sea, no es concluyente. No hay algo que se pueda decir, esto está probado 100%. No. Hay hipótesis, hay una serie de ensayos que se han hecho que podrían, ¿no?, determinar que cierto tipo de exposición por cierto tipo o cierto tiempo obviamente pudiese ser peligroso a la salud humana, y hay advertencias para todas estas cosas definitivamente. Ahora, la situación del 5G, bueno, primero nos decían que 5G afecta la salud humana en el sentido de que podría debilitar el sistema inmunológico, como he explicado anteriormente, y se han hecho una serie de declaraciones, videos de YouTube, blogs sobre esto, pero muy poca investigación que sea real y que pueda ser probada, no solamente en laboratorio, sino en la práctica, empíricamente. Se mencionó hace par de años, ya se cumple precisamente del evento que sucedió en Holanda con los pájaros que murieron en la zona donde se activó experimentalmente el 5G, y ahí pues muchísima gente puso la luz de alerta, ¿no?, la luz roja, y hay mucha gente pues empezó a especular sobre este asunto de qué fue, si esta fue la razón o no fue la razón. Sepa usted que obviamente radares de alta frecuencia matan pájaros, microondas sobre 7 ciclos y matan pájaros también. Eso ha pasado en diferentes lugares donde esto está instalado. Claro, cuando usted entra directamente en el campo, ¿no?, de emisión de energía, pues lógico, se va a morir y usted no se puede exponer ahí. Obviamente va a sufrir daños y eso está advertido. Ahora, lo que nos dicen ahora es lo siguiente. Ahora nos dicen que es que estos campos eléctricos modifican la ionosfera, cambian la electrificación del subsuelo terrestre y de la atmósfera de la Tierra, y que esto hace que se liberen patógenos. Me explico, que se liberen virus y se liberen otros tipos, tal vez bacterias, pero en específico virus, obviamente que se liberan prácticamente a nivel molecular. Eso es lo que se plantea. Eso no es ni siquiera una teoría, es una hipótesis, es una idea. Una idea que no ha sido obviamente bien montada en una ecuación como para poderse pronunciar como una hipótesis y luego poderse llevar, ¿no?, a experimentación, a observación, y a ver si realmente esto sucede en la práctica, ¿no?, en el ensayo como tal. Así que eso no ha sucedido nunca. Así que todo esto sigue siendo especulación de gente que tal vez a lo mejor, quién sabe. Vamos a ser claros y objetivos con esto y no calentarnos la cabeza e irnos a las lunas de Valencia a especular cosas que no conocemos y que usted no sabe tampoco. Ahora, desde el punto de vista de lo que la ciencia conoce, esto es lo que sabemos. Simplemente, el 5G obviamente es de alcance limitado. En Wuhan sí, coincide que en Wuhan sí, surgió esto allí, que hay un laboratorio también y que allí se inició en China el uso del 5G. ¿Sabe usted que aquí desde noviembre tenemos 5G en Puerto Rico? ¿Verdad que lo sabe? Que de hecho hay una compañía de celulares que lo anuncia desde noviembre, que desde noviembre del año pasado se activó en Puerto Rico. Si el 5G fuera el causante de esto, ahora no tendríamos aquí, qué sé yo, 400 o 500 casos. Tendríamos 50.000 casos aquí en una pequeña isla donde el 5G obviamente está concentrado en diferentes zonas, no solo en la área metropolitana, alegadamente cruza toda la isla. ¿Es o no es así? Pues bien, partiendo de esa premisa y para que la gente no se confunda y no siga este lío de cosas, recuerde usted que usted necesita varias antenas en una milla, específicamente, inclusive en una milla cuadrada, necesita diferentes retransmisores de 5G, porque esto no es como la onda de AM de radio, ni como la frecuencia modulada de FM, ni como la onda corta de radio también de comunicación de los KP4, nada de eso. Esto no tiene ese alcance. Esto es bien cortito al alcance, obviamente, por el tipo de onda que hay, por la carga de información que lleva. Hay que entender la cuestión técnica de esto. Así que 5G en una zona encendida en Wuhan no tiene que ver nada con el coronavirus, por ejemplo, de Corea del Sur. Y ahí está, y no está tan lejos, comparándolo con nosotros acá en Occidente, ni tiene que ver nada con el coronavirus de Vietnam. Y la ciudad de Nueva York, que no, que es 5G, la ciudad de Nueva York no tiene que ver nada con lo que está pasando en la Florida. O sea, el 5G, realmente, hablando de física, realmente, no física teórica, física práctica,
experimentar el uso de esta tecnología no está aprobado. El que diga eso no sabe de qué está hablando, está mal informando a las personas, está desinformando y es un colaborador para crear caos, porque no hay evidencia científica alguna, de estudios certificados, verificados, ¿no? Que sean probados, más allá de la duda, que se lleve al laboratorio, que se practique en la zona específicamente que está ocurriendo esto, que lo diga. Meramente, gente que ha especulado, que sospecha que por la cantidad de energía que se concentra en una zona específica podría suceder algo. Yo quiero dejar eso meridianamente claro, porque si no está claro, pues vamos a seguir inventando cuentos o lo que alguien ponga en un blog de internet, citarlo y tirarlo para adelante como si fuera la verdad bíblica de la vida, como si estuviera en piedra. O algún youtuber de esto que diga, ah, no, yo lo vi en YouTube, hay un especial. ¿Especial de qué? O sea, vamos a hablar como es, con propiedad sobre estos asuntos y obviamente esto le llaman en inglés, le llaman debunking, ¿no? Esto es desarmar este tipo de cosas cuando no hay evidencia científica y el que lo postula no puede probarlo científicamente ni siquiera con un ejemplo, y no puede montar, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que prueba esto? Ni siquiera la teoría de que el por qué esto va a funcionar así y luego enseñar cómo es el proceso y por qué se da y si realmente se da y replicarlo. Eso no existe, eso está en el método científico. Es importante que tengamos un análisis crítico cuando enfrentemos estas cosas. Yo investigo teorías de conspiración definitivamente, hay muchas que tienen fundamento, y hay muchas que hay enorme sospecha de gente implicada en eso, pero también hay que saber separar el grano de la paja. O sea, no podemos creer todo lo que nos dicen porque se va a volver loco y sin ideas, esquizofrénico, paranoico, y va a creer cualquier cuento, se convierte en un escapista huyendo de la realidad, buscando un mundo de fantasía que me dé razón de ser, porque en la vida regular no tengo posición alguna en la vida y aquí pues no cuento ni para pool ni para banca. No puede ser escapista y no puede enajenarse de esa manera. Más adelante en el futuro, ¿sabremos si hace daño? Pues sí, y vamos también a ser justos con esto. Mucha de esta contaminación electromagnética, no solamente la lumínica de la luz o la sónica, las que nos pueden dar de decibeles de sonido, mucha de esta contaminación electromagnética todavía está bajo estudio. Hay cosas que se han adelantado en tecnología y los efectos de la nanotecnología y las nanopartículas que producen muchos de los equipos electrónicos, todo eso está bajo investigación. Se sospecha que todo eso nos hace daño y que afecta a la salud humana. Que por el momento, debido a los grandes intereses económicos, no se concentra, ¿no?, en liberar ese tipo de información. Lo mismo con los transgénicos o el consumo de productos transgénicos, carne de animales transgénicos que se consumen como granos de todas clases y alimentos y frutos transgénicos. ¿Qué efecto puede hacer a largo plazo en el ADN humano y si lo modifica o no? Sabemos, por ejemplo, que los virus sí modifican el ADN humano, sí. La experiencia histórica a través de lo que se ha conseguido en la arqueología, por ejemplo, en excavaciones, en análisis de arqueología física de las osamentas, de los huesos, los restos humanos, por un lado, como por otro lado, importante también señalar las variaciones que se han dado a través del tiempo de la historia, una vez pasamos por pandemias o epidemias, las poblaciones mundiales, y hay unos cambios, unas adaptaciones, tanto biológicas como de actitud. Este coronavirus va a crear también cambios en la forma de vida de los seres humanos. No necesariamente en mutaciones genéticas nuestras, que puedan surgir más adelante y que podamos, qué sé yo, tener otras facultades o el sistema cambie como tal. No necesariamente en eso. Lo que sí sería obviamente en el estilo de vida humano, y el estilo de vida humano cambia el medio ambiente. De la misma manera que nos retroalimentamos de ese cambio y volvemos y cambiamos. Es un ciclo de intercambio. Cambios humanos en el medio ambiente, cambios en el medio ambiente en el ser humano, vis a vis. Ok. Traigo todo esto porque es importante que nosotros nos demos cuenta que es esencial la experimentación y los datos que podemos tener. O sea, yo quiero ser lo más claro posible. Yo no quiero que la gente se llame engaño, ni se crea que yo creo en cuanto cuento camino hay. No, yo no creo en cuanto cuento camino hay. Toda la vida he investigado cosas que muchos no han querido investigar. Y me he dado cuenta que muchos son cuentos de camino, un montón de cosas que yo he estudiado a través de la vida, que después de muchos años de darle tiempo y cabeza a investigación y buscar, obviamente, información relacionada, me di cuenta que eran cuentos de camino. Claro, también hago la salvedad. Hay muchísimas otras cosas que no las he podido explicar y hay muchas otras cosas relacionadas con todos estos temas que definitivamente son interesantes y que siguen siendo todavía un misterio porque faltan datos, están inconclusos los datos, no tengo toda la información. Así que cabeza con todo eso, es bien importante que estemos bien atentos a esta información. Aparte de todo eso, también ahora vamos a entrar ya en otra cosa. Vamos a entrar en la cuestión del coronavirus. Una vez mencionado esto aquí, pensando en voz alta, yo acá, esbozando todo esto. Usted sabe que hoy, precisamente hoy 7 de abril, el presidente Donald Trump, no es fácil este señor. Ay, señor, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿A dónde nos va a llevar? Agárrese. El presidente Donald Trump suspendió precisamente la aportación de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud
a la OMS. Dijo que ya no le va a pasar más dinero, como ha hecho con muchas otras cosas más, porque la Organización Mundial de la Salud, según el Twitter de Trump, busca el Twitter, no lo digo yo, lo dice él, según el presidente Trump, esta organización ha estado muy enfocada en China, apoyando demasiado a China, y según el presidente Trump, él, porque se quiere quitar la culpa, fíjense aquí como la demagogia barata está al día, el político es cosa mala, mi amigo, el político es cosa mala, pues según él, es la OMS la culpable de que el coronavirus esté en Estados Unidos porque no le dio información correcta al CDC de Atlanta ni le dio información correcta a su gobierno. Por ende, él va a retirar el dinero porque la OMS no ayudó a Estados Unidos, sino que dio mala información y está muy pendiente de ayudar a China, y esto permitió que el coronavirus llegara a Estados Unidos. Este señor está borracho, no sé en qué cosa, no sé si en mamey o en té campana, pero la situación es peligrosísima. Y se lo digo, ¿por qué es peligrosísima? Bueno, porque las decisiones las tomó él. Y él decidió en el 2018 despedir a los especialistas del CDC. Eso no es así. Él lo sacó en el 2018, decidió eliminar a esa gente. Fue preparando la camita, como decimos nosotros. Aquí lo importante que usted entienda es lo siguiente, antes de seguir con esta situación de coronavirus. Aquí si hubiese digamos nosotros, una conspiración, no es en el origen del virus. No, hombre, wake up, no es ahí. Es en el proceso del manejo de recursos, dineros e investigación relacionada con el virus. Es ahí donde está el capital de la farmacéutica, y lo he explicado hasta la saciedad. Es ahí donde están no los billones, los trillones de dólares. Ahí están las patentes de vacunas y las posibles curas. En estos momentos no hay ningún medicamento. Nos han dado un sinnúmero de cócteles de medicamentos, y la realidad es que ninguno está aprobado médicamente que funcione. 100%, ni 90, ni 80, ni 70, ni 60% siquiera, para que usted sepa la verdad como es. No le engañe el FDA, que demasiadas veces está demasiado relacionado con medicamentos que son contraproducentes, y los otros días hubo que sacar uno, o no se acuerda usted, la pasada semana, y muchos otros más que han sido retirados del mercado, que han sido aprobados por el FDA, y luego nos destruyen el hígado, nos destruyen los riñones, nos acaban el vaso, o meramente nos matan, nos intoxican. Y el FDA es quien los aprueba, después de un sinnúmero de pruebas, de ensayos, inclusive de hasta 10 años a veces, probando un medicamento antes de dar la aprobación, y después se dan cuenta, 10 años después o 20 años después, que mataron cientos de miles de personas con el uso de ese supuesto medicamento fármaco que le metieron a la gente, el Big Pharma. Eso sí, obviamente tiene hilo de conspiración, y definitivamente todos ellos están en un mismo negocio. Esto no es exageración, esas son las cosas de verdad, no el cuento de camino y ni el otro, ese es el cuento de verdad. A lo que voy, importante, cómo se manejen los fondos ahora para esta emergencia en los Estados Unidos, en Europa o en las grandes potencias económicas, es como usted va a ver quién gana y quién no gana. Cómo se hagan las ventas de valores, me explico, en las bolsas de valores, las acciones que caen, las acciones que se venden hacia adelante, las acciones que se recuperan. Usted puede conocer ahí un término que se supone que se usa y que está prohibido dentro de la bolsa de valores y los mercados internacionales. Se llama los iniciados. Los iniciados son aquellos que tienen información previa de subida o baja, de las ventas, los valores, de las acciones, de los commodities y de todo lo que está involucrado con eso. Eso sucedió en el 9/11 y la historia está ahí. Yo te invito por estos medios, a ti o a quien sea, que busque si es o no es así, como días antes del 9/11 se estaban vendiendo a precio de pescado bombado las acciones de las líneas aéreas norteamericanas que se vieron involucradas en el incidente del 9/11, y luego, meses antes, cómo se fue que se sacaron, ¿no?, los precios y los costos para los seguros de propiedad en las Torres Gemelas. Hay muchas cosas más, hay mucha evidencia, no solamente la evidencia física del lugar, para que usted vea cómo es que realmente uno va buscando. Follow the money, ¿se acuerda usted de Watergate? Eso es otra conspiración, otro proyecto, otro dato histórico de cómo se hacen las cosas. Para el que no cree que no suceden, despierta. No estamos hablando de la muerte de Kennedy, estamos hablando de Watergate para acá, y cómo se movieron todas las herramientas del gobierno, y el presidente lo movió desde Casablanca. Historia irrebatible, ahí están los hechos. Follow the money, sigue el dinero. Pues aquí usted va a seguir el dinero también. ¿Se da cuenta quiénes están metiendo las inversiones? ¿Quién maneja los recursos? ¿A quién no le dan recursos? ¿A quién le cortan vías? Que no le llegue obviamente respiradores, que no le llegue mascarilla. Y luego, ¿quién se las va a vender a sobreprecio más adelante? ¿Se da cuenta usted cómo se va a resetear de nuevo la economía y cómo se van a ajustar ante esta crisis? Ahí es donde está el juego. No es que el coronavirus lo hiciera en un laboratorio, porque la evidencia científica, le gusta a quien no le guste, y despierta, no sea bobo, despierta durmiente, la evidencia científica, no de un laboratorio, no de 2, no de 3, no de 4, no de 5, de un sinnúmero de grupos, inclusive hasta los argentinos hoy, para que se me ponga al día. Hoy precisamente los argentinos secuenciaron el genoma también, al igual que en más de docenas de laboratorios en diferentes países del mundo. Hoy también ellos secuenciaron el genoma
del COVID-19, del coronavirus 19. Y el COVID, que es su enfermedad, el proceso obviamente como era, por ejemplo, el HIV y luego, pues, lógicamente, el SIDA. Pero la cuestión es esa. Y nuevamente se confirma lo que ya se sabe. No ha sido editado genéticamente, no ha sido modificado genéticamente. Es un proceso de mutación natural que se debe a la devastación humana con los ecosistemas. ¿Y qué pasa? Lo he explicado y lo vuelvo a explicar por enésima vez. Se mueren obviamente los receptores naturales, los animales, ¿no? Los que son los carriers, los que son los vectores, o obviamente al que directamente afecta este virus. Una vez muere el ecosistema, las especies empiezan a reducirse, la relación con los seres humanos, estos virus o otros patógenos que pueden ser bacterias y parásitos, surgen de forma zoonótica, es decir, el movimiento de animales a seres humanos, se convierten obviamente en que mutan, se cambian, se adaptan y luego invaden, infectan al ser humano. De tal forma y tal manera que comienzan a utilizar el huésped humano de ahora en adelante. Fíjese que ahora no puede llegar a un tigre y no mata al tigre. Puede llegar la carga viral a un perro y no mata al perro. O sea, ellos no son el objetivo del virus. El objetivo del virus ahora, luego de su mutación, somos los Homo sapiens sapiens, los seres humanos. O sea, son cosas que es importante que se sepan antes de estar haciendo, qué sé yo, ideas, hipótesis sin fundamento, cosas fuera de camino. De nuevo, aquí el dinero está en el manejo de la crisis, ¿ok? En la recesión que ya está ahí, en cómo se va a mover y quiénes son los que se están acomodando para esto. Ahí es donde está la clave de todo esto. Y nuevamente, Mr. Trump echándole la culpa a la OMS, cuando él obviamente preparó la cama en Estados Unidos, eliminando a todos los que saben sobre la materia y sacándolos de su trabajo. Es la realidad. Esas son cosas que no se pueden descartar y que tenemos que aceptarlas. En la actualidad, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a poner esa actualidad en este momento para que ustedes sepan cómo es que se bate el cobre aquí y quién es quién. Usted sabe que la cabeza en estos momentos, dentro de todo esto, científica, es el doctor Anthony Fauci, o Fauci. Eso parece medio italiano, medio corso, algo así. Vaya a saber usted dónde viene. Obviamente es de origen europeo. El doctor Anthony Fauci, pues, es quien está corriendo esto a nivel de asesorar al presidente Trump. Y se supone que una de las, no es la máxima, pero es una de las mejores cabezas, uno de los profesionales dentro del campo de epidemiología en los Estados Unidos, de epidemias y pandemia. ¿Ok? Y por ende, ha estado muy involucrado en esto y que ha tenido encontronazos con el presidente Trump y con la operación como tal, como se ha llevado para enfrentar o tratar de contener y ya en estos momentos mitigar la situación del coronavirus. El presidente Trump desde un principio mencionó y nombró al vicepresidente Mike Pence. ¿Qué sabe Mike Pence de estas cosas? Absolutamente nada sabe Mike Pence de esto. Nada. Mike Pence no sabe casi nada de nada. Estudie el perfil. Vaya, métase usted en el currículum de Mike Pence. Se da cuenta que si Trump fallara y ese fuera el próximo presidente, vamos a tener más problemas que con Trump, con Mr. Mike Pence. Pero luego Mike Pence no dio pie con bola ni ha dado pie con bola. ¿Qué ha hecho? Bueno, aparte de que esté ahí Anthony Fauci, ¿qué hizo? Pues bueno, si usted está al día de lo que ha pasado en Casablanca, él nombró a Jared Kushner. Y usted sabe muy bien quién es Jared Kushner, ¿no? El yerno del presidente Trump, que está casado con su nena. El yerno. ¿Y qué sabe el yerno de Donald Trump sobre esto? ¿Qué rayos sabe? Nada. Lo de él son las bienes raíces. Usted sabe cuál es el perfil de este señor en los negocios, ¿verdad? De Jared Kushner. ¿Y cómo es que él trabaja allí desde Casablanca con las inversiones? Pues bueno, lo de él es bienes raíces. Busque su currículum, es bienes raíces. Él no sabe nada de planificación para emergencia, él no sabe nada de medicina, él no sabe tampoco nada de estrategia militar y de cómo mover, obviamente, unidades en caso de una emergencia, no sabe nada de eso. ¿Pero qué le ha pedido el presidente Trump a Jared Kushner, a su yerno? Bueno, le pidió lo siguiente, le pidió que resuelva la situación. Busque, vamos, eso está ahí publicado, eso no está en una piedra oscura metida en un sótano. Le pidió que resuelva la situación. Le dijo, tú vas a resolver la situación. Así que empieza a buscar todas las mentes inteligentes que puedan haber en los Estados Unidos. Haz un think tank, un tanque de pensamiento de gente para buscar una solución, porque no tenemos ninguna. Y se supone que Jared Kushner será la persona a cargo de buscar la solución, de tener la gente para buscar la solución de esto que está pasando en los Estados Unidos con la pandemia y el coronavirus 19. ¿Sabía? Pues bien, ¿qué usted cree con esas cabezas? Mike Pence, Trump votando a la gente desde un principio y creyendo que esto no iba a llegar, y ahora Jared Kushner. Bueno, respire hondo, exhale, relájese, medite, que esto por ahí definitivamente sigue mal. Fíjate si eso está tan mal que la pasada semana, de hecho la semana antipasada fue, ¿usted se acuerda del portaaviones Theodore Roosevelt? No.
que el capitán dio una alerta roja y una alarma y se comunicó en tierra, se comunicó con todo, con quien fuera, para que lo ayudaran porque tenía por lo menos 150 de sus marineros en el Theodore Roosevelt infectados con coronavirus 19. Usted sabe que lo votaron por eso, lo despidieron. O sea, él tenía que hundirse con su barco y con su tripulación, él tenía que morirse con su gente allí. Por él dio la alerta, busque la información periodística y verifíquela. Lo votaron como bolsa, como decimos en Puerto Rico, lo despidieron simplemente porque dio la alarma. Mira, tengo el buque está infectado, tengo que llegar a puerto, tengo que sacar a esta gente de aquí, tengo que salvar mi tripulación. Y si usted ha visto los videos de prensa, cuando él se retiró, que lo sacaron de su cargo, que lo despidieron, su tripulación lo aplaudió, obviamente lo proclamó a viva voce allí, porque le salvó la vida, porque los trajo a tierra firme. ¿Pero usted ve? Para que usted se dé cuenta cómo son las cosas. Y cómo lo castigó el sistema, ¿no? El sistema no lo premió, el sistema lo castigó porque dio a ver, para decirlo en buen español, de que las Fuerzas Armadas norteamericanas son vulnerables. Dejó ver eso. En estos momentos que yo le hablo a usted, en los Estados Unidos hay 1.132 militares infectados con coronavirus. Digo, un ejército de 1 millón y pico de hombres, eso es poco, pero bueno, porque en Puerto Rico tenemos menos de eso y estamos alarmados y encerrados en las casas. Pero hay 1.132 militares norteamericanos infectados con coronavirus en diferentes bases e instalaciones de los Estados Unidos. La mayoría de ellos, 431, están en la naval, en el Navy. De esos 150 eran del Theodore Roosevelt, de este portaavión. ¿Okay? La Guardia Nacional de los Estados Unidos tiene 303 infectados en este momento. De hecho, el viernes habían 978 militares, ahora hay 1.132. Y estos números, como todo, va a seguir cambiando. Y esto pues va aumentando la cantidad, obviamente, de infectados en las fuerzas militares como en la policía en Puerto Rico. Pues ya tenemos, ya usted sabe, una cantidad bastante grande de policías infectados y en cuarentena. Creo que el 20 y pico de ellos regresaron al trabajo nuevamente. Pero ya yo esto lo expliqué el viernes en la otra realidad cuando empecé a hablar precisamente de las cosas que estaban pasando y cómo íbamos a perder la capacidad de respuesta rápida según esta emergencia se vaya extendiendo. Bueno, sobre Puerto Rico, esta semana, ¿no? La Semana Santa. Hay que recordar lo siguiente, ahora queremos ser más papas que el Papa, ¿no? Más papistas que el Papa, como dice el dicho. No. Hace tiempo que mucha gente aquí en Puerto Rico le perdió el respeto a la Semana Santa. Eso no es así. La gente se iba a la playa, la gente no importaba ir a la iglesia a nada. Y el catolicismo ha ido perdiendo también mucha de su gente. Hay gente que se ha ido se ha metido a la iglesia protestante, hay otros que están agnósticos, hay otros que están ateos, hay otros que se han puesto inclusive en religiones exóticas, ha habido de todo. Y hay gente que meramente le importa, que no es practicante, que no es ni cristiano practicante ni católico practicante. Muchísima gente se iba a la playa, se va al campo a los fines de semana. Es la realidad. Durante la Semana Santa, los cines siguen abiertos. Los Viernes Santos el cine estaba abierto. ¿Quién le dijo a usted que estaba cerrado? ¿O que usted se quedó viviendo en los años 60? Si aquí después de los años 70, los 80 para acá, eso cambió completamente el estilo de vida de los puertorriqueños. Todos los restaurantes estaban abiertos. El viernes usted iba a comer afuera, usted no iba a un restaurante, claro. Y estaban abiertos el cine, el restaurante, 40 cosas. Así que eso no se cerraba ya ni por tradición, ya porque se había perdido. Vamos a despertar, ¿ok? Porque eso está en la realidad antropológica de Puerto Rico y la realidad social del país, ¿ok? Así que el domingo estaba abierto todo, pide que hay. El domingo, obviamente, resurrección, todo. Cine, restaurante, el viejo San Juan, yo me iba a caminar por todo eso abierto y la gente allá en combate y en todos lados pidiendo y corriendo lancha. Eso no es así, esa es la verdad. Decirle lo contrario es mentir, que usted está perdido en el espacio y se ha fumado de la mala. O sea que está bien enajenado de la realidad. Así que la gobernadora tiene que dar un tiempo y no seguir en la enajenación esa que les da a todos los que suben a Fortaleza, que se vuelven locos y sin idea. Lo que sí quiero decir es lo siguiente. Y digo esto de esta manera directa, en este sentido, porque yo estoy muy molesto también con el manejo de la situación acá en Puerto Rico, ¿no? Esta semana, por ejemplo, la gente dice, pues si ya van a cerrar 3 días. No, Semana Santa no cerraba 3 días. El sábado de gloria estaban abiertos los supermercados. ¿Es o no es así? Diga, ¿es o no es así? Claro. El Viernes Santo sí se cerraba. Supermercado, aunque los cines estuvieran abiertos y usted podía ir al Burger King porque estaba hasta abierto el Burger King y el church y todo eso estaba abierto en los Viernes Santos. Claro, usted no fue, nunca no los vio abiertos. Así que, a no ser que usted tuviera un retiro espiritual de esa gente que todavía guarda esa línea de fe. Pero lo que sí le quiero decir es lo siguiente. Toda esta mare magnum de gente, ¿no? Toda esta aglomeración, toda esta fila, toda esta gente que coincidió con la llegada de, por ejemplo, de los cupones de alimentos o por ejemplo la tarjeta
de alimentos aquí en Puerto Rico, más el seguro social, más todas estas cosas unidas al mismo día, que se anuncian precisamente de que se va a cerrar 3 días y que esos 3 días usted no va a poder ni el sábado, va a poder ir al supermercado, y el Viernes Santo pues estaba cerrado muy bien, pero que en 4 días usted va a limitar esto, que inclusive ya nos han dicho que ni la gasolina va a haber disponible. Esto pues definitivamente en un país que se encuentra en encierro desde hace varias semanas, esto crea pánico. Es mal manejo de los medios de comunicación, mal asesoramiento político, muy malo, y estratégicamente no funciona. Lamentablemente lo que se ha creado es un pánico generalizado en la isla, de muchísima gente con terror y con miedo de quedarse sin alimento, y de gente que piensa, si esto sucedió ahora, ¿quién me asegura que no va a suceder la próxima semana o dentro de 2 o 3 semanas? Despierta, durmiente, porque aquí nos extienden la cuarentena cada 15 días. Recuerde que usted va a estar, ahora va mismo, yo apuesto lo que usted quiera. Ya mismo nos van a decir que vamos a estar hasta el 30 oficial. Yo sé que sí, pero oficialmente van a decir hasta el 30 de mayo vamos a estar cerrados. Y después del 30 de mayo vamos a ver si nos extienden otros 15 días más. ¿Evitará esto las muertes en Puerto Rico? No, la gente va a morir como quiera que el coronavirus. No se realista y va a seguir los contagios. Lo que se está tratando de esperar, y yo entiendo eso, ¿no? Porque es el método científico y lo que se ha diseñado, es que baje la curva. Es que esperemos el peor momento ahora, a principios de mayo, desde ahora de abril arrancando, y tratar de evitar que menos gente se contagie. Pero la moneda tiene 2 caras, y hay que ver cómo se manejan esas 2 caras en esta situación. Hay que ser en eso realistas y hay que ser justos. Para estas tomas de decisiones, bueno, aquí viene el consejo, esto tiene que ser interdisciplinario, multidisciplinario. Usted no puede dejarse llevar únicamente por médicos para tomar estas decisiones, sino solamente van a ver el lado clínico, elemental, el lado clínico. Usted tiene que necesita otros sectores económicos, sociales, psicológicos, antropológicos, un sinnúmero de gente que usted pueda ver los 360 grados de lo que está pasando, no meramente visión de túnel. Con una visión de túnel de especialista usted no llega a ningún lugar. Tenemos un gran problema, entonces no vamos a poder resolver nada. Tratamos de salvar unas cosas, pero destruimos otras, y el país sigue cayendo, y la gente emocionalmente afectada. Hay gente que va al supermercado porque ya está aburrida en la casa y van todos los días, y lo han dicho. Hay gente que pasea por ver otra gente porque están solos en la casa y salen por ver otra gente. Esto tiene un efecto a corto, medio y largo plazo en la psicología en masa en Puerto Rico. Y no tiene que ver, bueno, realmente es tan peligroso y el daño que vamos a tener es tan grande como para sacrificar la salud mental que ya de por sí está fastidiada en Puerto Rico. Vamos a hablar como es, la salud mental del puertorriqueño. Ya nos acaban de admitir el Task Force, algo que yo he hablado aquí hasta la saciedad, no lo dije ayer, no lo dije hace un mes, no lo dije hace 2 meses, hasta la saciedad, que el 80% de las personas son asintomáticas, que usted no le va a dar ni escalofrío. El 80% de las personas. El problema es que pueden ser obviamente vectores, carriers del virus, y que pueden contagiar a personas que lamentablemente sí son susceptibles y tienen su salud comprometida, su sistema inmunológico comprometido, y eso lo sabemos. Y esa es la población que hay que proteger, pero estamos sacrificándolos a todos. Hay incendio en una cabaña y le pegamos fuego a todo el poblado. Hay que ver cómo las cosas se manejan. Hay que adaptarnos a los tiempos y definitivamente hay que ver cómo las estrategias se ponen a juego. Aquí se cometieron muchos errores de dejar entrar turistas en barco a mucha gente más, y el virus entró y ha hecho lo que le da la gana. Esa es la realidad. Le gusta el que no, el partido que quiera, azul o rojo. Yo no pertenezco a ninguno. Yo soy en ese sentido lo más objetivo posible, y tengo que ver que esa es una de las grandes posibilidades, si no las principales por las cuales el virus llegó rápido. Que llegó temprano. El virus va a seguir llegando con los viajeros que llegan. Nos anuncia, por ejemplo, el jefe de la Guardia Nacional, el general a cargo, de que ya la semana próxima, y lo dijo ayer por televisión, yo lo vi, lo vio tal vez usted, lo vi allá con Ferdinand en el Canal 11, jugando pelota dura, de que ya la semana que viene ellos están planificando cerrar los vuelos que vengan de Nueva York, no sé si también cerrarán los que vengan de Orlando, etcétera, porque son epicentros masivos de este contagio. Usted, cuando va a hacer una estrategia, y más si usted es un militar de carrera, usted jamás dice las cosas hasta que usted no tiene todo el equipo, todas las cosas preparadas para llevarlas a cabo. Me explico, para que me entienda lo más simple posible. Yo no anuncio mi estrategia una semana antes. Yo la anuncio obviamente ese fin de semana y la ejecuto rápido en 24 o lo más tarde 48 horas antes. ¿Por qué? Porque me va a venir un mare magnum de gente. Todo el que quiere una cama de hospital aquí, que allá no hay, o todo el que está asintomático me va a llegar aquí masivamente a la isla. Y usted quiere aislar la isla de alguna forma o manera, tiene que controlar, como hizo con muelles, con puertos, con todo, el aeropuerto, que no se ha hecho. ¿Quién le ha dicho a alguien aquí, por amor a Dios, que los termómetros y los sistemas para medir calor en el cuerpo no son infalibles? Claro que son infalibles, por amor a Dios. Pero si sabemos, si buscamos los números del Departamento de Salud, nos va a decir simple y llanamente que la mayor parte de las personas que están hospitalizadas graves allí llegaron de Nueva York.
llegaron de allá. No, son muy pocos los de aquí, no fue Pepe allá de Maricao. Busque usted los números, vamos, exíjanselo, porque como de la misma manera que no nos dicen cuántos se recuperan, de la misma manera que nos dicen eso, pues no nos dicen otras cosas tampoco. Busque esta información, como lo he hecho yo, vaya, aquí que es importante. ¿Por qué no? Porque eso no, porque, como yo digo, no es infalible. Porque si usted está sintomático no va a tener fiebre. Y de hecho usted puede tener una subida de calor por muchas cosas. Si usted pone una pobre mujer que llega, por ejemplo, que está en la menopausia, va a tener temperatura alta, elemental, hombre, y le va a salir con fiebre. Estando en plena, ¿qué? En menopausia. O algún hombre en andropausia, el que llegue. ¿Ah? O si usted está mucho rato en el terminal, digamos que no hay, por ejemplo, aire acondicionado en el terminal que usted está bajando del avión y la temperatura está sobre 90. Cuando usted llega allí, su cuerpo está hyperheated, está sobrecalentado. Así que también va a fallar ahí. Como he dicho, no solamente porque pueda estar asintomático y no mida la diferencia de calor. Así que ese sistema no ve el virus. Ese sistema no detecta el virus. Por amor a Dios, vamos al... no el sentido común. El intelecto no ve al virus. ¿Cómo podemos probar el virus? Con pruebas. Y aquí venimos al problema. Y no voy a hablar ahora del chisme o de la politiquería de las pruebas desaparecidas en Puerto Rico, o las que se pidieron acá, o los 30 y pico millones allá. Eso a mí ni me viene ni me va, porque obviamente yo no voy a hablar de eso. Yo no entro en la política chiquita. Yo hago siempre una crítica generalizada, y lo que el gobierno yo creo que falla, pero ni a favor ni en contra de un partido político, porque no pertenezco a ninguno. Yo trato de ser en eso pues lo más claro posible. Y sí les digo lo siguiente, respetando a todos las posturas de cada cual de ustedes. Aquí hay otras formas de poder trabajar esto. Y no es meramente esperando que la gente llegue al hospital para hacer la prueba de coronavirus 19. El Rapid Kit Hay que ir a las comunidades. Hay que ir a las comunidades. Eso es buena epidemiología. Vaya a las comunidades. Como nosotros hacemos los antropólogos etnografía en las comunidades, hay que ir a las comunidades. Hay que coger pruebas en diferentes comunidades. Por lo menos 10 personas por zona. En una urbanización 10, en un residencial 10, en un condominio 10. Vaya varias formas. Vaya, despliegue el límite que tiene usted o la cantidad que tiene usted, por ejemplo, de pruebas vis a vis las zonas o áreas que usted va a cubrir, y empieza a hacer sondeos en diferentes lugares. Obviamente le informa a la gente que le van a escoger unas cuantas personas para hacer las pruebas de coronavirus, y no tiene que ser necesariamente que esté tosiendo en el lugar, y usted va a tener una visión más clara de cómo se está moviendo el coronavirus en diferentes lugares de la isla o en la zona metropolitana, no esperando únicamente que le llegue al hospital con los síntomas, o que llegue con fiebre, o que le dé una convulsión en la calle. ¿Entendemos? O sea, esos son métodos de avanzada, pero que cuando no hay tal vez la asesoría adecuada no aparecen. ¿Por qué? Porque la visión de túnel no permite ver el 360. Por eso es que hace falta para todo esto, como he dicho, que sea interdisciplinario. Todas estas situaciones, las crisis, en la Organización Mundial de la Salud se trabaja precisamente con equipos interdisciplinarios, no solamente con epidemiólogos. ¿Qué le dijo a usted? No, mi experiencia directamente con esa organización no es esa. Como con muchas otras más, usted necesita diferentes ángulos y diferentes opiniones profesionales y ver cómo las enlaza en un mapa y en un plan de trabajo. Eso es bien importante que lo sepamos aquí, que lo podamos tener obviamente a la mano todos nosotros. Importante en todo esto, quería decir un par de cositas más, pero no quiero estar mucho porque este no es la otra realidad, este es pensando en voz alta, ¿no? Se ha hablado mucho también del arresto que hubo del científico de la Universidad de Harvard. Y hubo gente que empezó a hacer fake news. Hay muchas fake news, bueno, con el G5 fake, como he dicho yo, con el 5G fake news, como por ejemplo con la cuestión de este arresto. No, que ese era el creador del coronavirus. Mi amigo, ese señor no creó ningún coronavirus. No diga eso, que es un disparate, no pase vergüenza, no desinforme a la gente, sea responsable. Claro que no. Claro que no. No, que lo arrestaron con los otros chinos, que con información molecular, de información, obviamente, de biotecnología molecular, etc. Sí. Hace más de 30 años que los chinos están saboteando las investigaciones norteamericanas y que han estado robándose la información a través de espionaje directo, espionaje electrónico, de hackeo. Si no estamos al día, vamos a ponernos al día. Y esto yo lo he presentado y lo he discutido por 30 años precisamente, de que esto se está hablando, siempre hemos estado a la vanguardia de esto. En conferencia lo hemos dado tantísimas veces, lo he presentado con mi colaborador Orlando Pla en conferencia, lo venimos hablando desde el siglo pasado. O sea, los chinos llevan más de 30 años metiendo espías en los Estados Unidos. Entran como estudiantes con visa, entran también a cada rato. Han arrestado chinos tomando fotografías y videos en zonas navales y en fuerzas aéreas norteamericanas. Uno ha visto las noticias. A cada rato los arrestan precisamente por eso y entran como turistas, con visa de turista como los visas de estudiantes. Técnicos chinos que son contratados, maestros que son contratados, científicos chinos que entran a la industria norteamericana y que sacan información de ahí. Científicos norteamericanos, ingenieros norteamericanos, técnicos norteamericanos que son comprados como este
doctor de la Universidad de Harvard, sí, decenas y decenas. Que el FBI le sigue la pista, el FBI le ha seguido la pista a muchos de ellos. Que la CIA y la NSA están rastreando este movimiento, sí. Pero obviamente dejaron entrar al diablo a las aulas. ¿Por qué? Hombre, cualquier persona con un poquito de claridad mental debió saber desde hace 30 años que de China no llegan millonarios. ¿Me explico? Fácil. Con esto vamos a cerrar porque esto, como dije, es pensando en voz alta. Usted tiene que sospechar y poner la bandera roja cuando le llega a usted desde Pekín, ¿ah? O le llega a usted, qué sé yo, de Wuhan, que está en la moda, 4 o 5 tipos con 20 o 30 millones en la cartera. Es un país comunista, donde no hay propiedad privada, donde hay capitalismo de Estado. Y así, si no lo sabía, por años y años han estado llegando millonarios chinos a Estados Unidos. Y algunos venían y salían por Hong Kong, se registraban en Hong Kong y venían obviamente de Hong Kong hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y así han llenado esto de gente que ha estado metiendo capital en la industria norteamericana y así empezaron a comprar también la deuda de los Estados Unidos. Eso es una conspiración inteligente. ¿Ah? Y como hemos hablado aquí, los chinos decidieron esto después que murió Mao Zedong. Cuando Mao Zedong murió, que terminó la revolución cultural, obviamente allá en China, ellos decidieron llevar a cabo una revolución completamente y metieron ingenieros, técnicos, científicos, compraron a personas, como le he dicho, han hackeado mucha información. ¿Por qué el avance de tecnología chino? No porque los chinos sean geniales, como eran obviamente las civilizaciones chinas del pasado con la pólvora, la brújula y tantas cosas más, el papel, etcétera. Porque los chinos han estado robando tanta información, tantas patentes, tantas cosas de Occidente que las han obviamente modificado y las han implementado en su tecnología y en su industria y en el uso que le están dando. Cuando los coroneles, aquellos en el año 99, Qiao Liang y Wang Xingqiu, decidieron escribir aquel tratado, que era un tratado, la guerra sin restricciones, no era un libro, era un tratado, la guerra sin restricciones, la guerra total contra Occidente, inspirándose obviamente en el libro de la guerra, ese Tzu. Y eso fue todo. Y en adelante ellos dijeron, vamos a usar nuestra propia tradición, nuestra propia medicina, que nos crea un cuadro, obviamente, asimétrico para poder penetrar dentro de la economía norteamericana y dentro de la inteligencia de los Estados Unidos. Y la fraccionaron, la inteligencia americana estaba fraccionada y no podía encontrar las piezas. Pero hace años que dan seguimiento a ellos y a muchos más, inclusive a los israelitas. Israel, que es, por ejemplo, aliado norteamericano, espía a Estados Unidos. Lo espía, mete a su gente dentro, al Mossad y mucha gente más dentro de Estados Unidos. Dato histórico, y con esto terminamos. Cuando ocurrió el 9/11, ese mismo año, habían sido detenidos más de 61 agentes de la inteligencia israelita de los Estados Unidos, espiando a sus propios aliados. O sea, nadie es lo que usted cree. El mundo es un mundo de mentiras. Las cosas no son como usted cree, como la gente común a pie camina por ahí. Como le he dicho, hay conspiraciones que son filfa, que están basadas en cosas que no tienen fundamento, en la cabeza loca de alguien, o que le parece a aquel que tal vez aquello parece esta cosa, y se inventan un cuento y se replica, y la gente lo repite tanto que se lo cree. Como decía Goebbels allá en la Alemania nazi. Pero hay otras que sí están ahí. Y las verdaderas conspiraciones son las que llevan poder político y sobre todo poder económico. Eso, lo que le da control de territorios y regiones, donde están los bancos centrales, obviamente los que utilizan inclusive las Fuerzas Armadas, los grandes inversionistas que usan las Fuerzas Armadas, sean estadounidenses, sean británicas o sean inclusive rusas, para intervenir en diferentes países para promover transnacionales y multinacionales. Eso sabemos que es así. Esa es la data grande. Como usan los chinos Big Data a ellos para seguir a su gente, pues a nivel global se supone que la NSA lo use como usan el Facebook y tantas cosas con nosotros la CIA. Así que nada, pensando en voz alta, reflexionen todo esto y busquen información de lo que he dicho. Verifiquen la información que les comparto. Esto no es para que usted crea en mí o no crea en mí. Hombre, yo no soy aquí ni profeta, ni el gurú de nadie. Simplemente yo quiero que la gente vea más allá de lo aparente y que busquen evidencia, prueba de las cosas que se dicen. No es que me parece extraño, tal vez, en medio. No, busque usted evidencia y verifique las cosas tales cuales son. Y manténgase atento, manténgase en su hogar, proteja a su familia. Si usted no se infecta, no se infecta a su familia. Recuerde, vamos a romper la cadena de infección. Vamos a quedarnos en nuestras casas. El gobierno con sus limitaciones trata de hacer lo que puede. Yo creo que hace falta más información, hace falta más cabezas pensantes, hace falta tanques de pensamiento en este gobierno y en el gobierno que venga en el futuro. Think Tank. Vamos a ver qué hace Washington. Bueno, ya que copiamos a Washington, ¿qué usa Washington? Brevemente, muchos institutos que le dan información continuamente. Usted sabe la lista de corporaciones, desde Rand Corporation hasta muchos otros más,
como por ejemplo el Instituto Aspen y tantos más que le dan información, son think tank que le dan información al gobierno. Claro, le pagan por eso el gobierno federal, a las agencias de gobierno, al Pentágono y a Casa Blanca, al Congreso y al Capitolio. Esa es la gente que le da toda la información científica de verificación y todos los que le dan de antemano lo que tiene, las tomas de decisiones que va a llevar el presidente y que van a tomar, ¿no?, el gobierno como política pública y para política internacional, ¿eh? El Concilio de Relaciones Exteriores y tanto más, hay muchísimos de estos think tanks con gente con un conocimiento descomunal en tantísimos temas. Por aquí no tenemos eso, ni de casualidad. Aquí tenemos el Club de Rotarios, que ya ni se oye, el Club de León, cositas por ahí así, ¿verdad? Para el ciudadano entretenerse, pero el gobierno tiene algo. No, el gobierno tiene que volver a ver cómo se va a replantear su propia existencia y su efectividad a favor del ciudadano. Así que necesita tanques de pensamiento. Tiene universidades con gente que sabe muchísimo, pero que no la utiliza. Y tiene mucha gente más en la comunidad civil que pueden aportar mucho más que esos asesores que cobran, algunos de ellos, bueno, hasta $2,000 la hora, y otros contratos de $150,000 y $200,000 por ver las palomas volar en el viejo San Juan. Buenas noches, hasta la próxima. Se me cuidan, manténganse en su casa, cuídense mucho. Vamos a ver qué instrucciones nos da el gobierno más adelante. Trate de colaborar de forma positiva, no se vaya a pasear por ahí, pero cuestione el sistema. Yo no vengo aquí a hablar a favor ni en contra, cuestione el sistema. ¿Ok? Ahí está el gobierno de turno. El que venga después tendrá que respondernos también. Usted es el jefe de los políticos, no ellos, su jefe. Despierten, durmientes. Hasta la próxima. Se me cuidan mucho. Gracias. Hasta el jueves.